Empezamos. Los invito a hacer una pequeña oración y en realidad los quería invitar a, si tienen la Biblia a mano, a que busquen el Salmo 91. Dada la situación que estamos viviendo, a mí me encanta este salmo, siempre me encantó, pero además me parece muy apropiado para esta terrible situación que estamos viviendo, ¿no? Así que, si lo tienen ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios en quien confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y hallarás un refugio bajo sus alas. No temerás los terrores de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que devasta a pleno sol. Aunque caigan 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, tú no serás alcanzado. Su brazo es escudo y coraza. Con solo dirigir una mirada verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpiente. Él se entregó a mí, por eso yo lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. Le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por este tiempo para encontrarnos con tu palabra, hoy especialmente en el Evangelio de San Mateo. Te pedimos que nos bendigas, que abras nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos toca empezar, después de la clase que tuvimos introductoria, nos toca empezar con el Evangelio según San Mateo, al cual le vamos a dedicar 2 clases. Si ustedes son como yo, probablemente van a quedar un poco desilusionados, porque uno, cuando entra en el misterio de la palabra, en lo que significa la escritura, es como que siente que hay mucho más y que uno de alguna forma no lo termina nunca de conocer y de abarcar. Y si a eso le sumamos que tenemos 2 clases para este evangelio que es especialmente largo, bueno, evidentemente no podemos tocar todos los temas, ¿no? Esto es una introducción. Y por supuesto que yo hago una selección personal de las cosas que más me gustan, que más me parecen importantes, pero obviamente hay muchísimo más por descubrir. Pero ustedes tómenselo como que es un aperitivo. El aperitivo antiguamente por lo menos estaba diseñado para despertar el apetito. Entonces, que esto les despierte el amor por la Sagrada Escritura y bueno, cada vez pueden profundizar más, estudiar más. Nosotros, como les dijo Patricio, seguimos un poco el esquema del libro de John Bergsma, pero yo también les recomiendo muchísimo este libro.
no sé, se debe ver al revés, ¿no? No sé cómo se ve en la pantalla, pero bueno, es el libro de Benedicto XVI, que se llama Jesús de Nazaret. Son 3 tomos, pero el primero, el segundo es los relatos de la pasión. El primero habla más bien de los temas en general de los evangelios. Y el tercero es los relatos de la infancia. Se llama La infancia de Jesús. Pero este es el primer tomo y muchos de los temas que nosotros tocamos obviamente están muy desarrollados. Para mí es una joya y lo vuelvo a mostrar, no sé cómo se ve porque creo que se ve al revés, yo lo estoy viendo al revés, pero bueno, se llama Jesús de Nazaret. A ver, ahí no sé cómo se ve. Bueno, Jesús de Nazaret de Benedicto XVI. Así que sin otra cosa que decirles, vamos a... Perdón. Sí, a ver, les voy a compartir pantalla. No, esto no. Me equivoqué. Ahí está, a ver. Bueno, ahora sí, creo que están viendo la pantalla. Contemplemos por unos instantes este retrato de Mateo, que proviene de un manuscrito iluminado. Ustedes saben que antes los monjes que copiaban los manuscritos realizaban pinturas, lo que se llamaba iluminaciones, al lado, al costado a veces, y si no, en algunas páginas independientes, sobre escenas de la Sagrada Escritura. Y este es un manuscrito iluminado del siglo VI que representa a Mateo. Y preguntémonos quién era Mateo y cuál es su historia, qué es lo que nosotros podemos saber acerca de Mateo. No es mucho, en realidad de casi ninguno de los evangelistas sabemos demasiados detalles, cosas que sí nos han legado la tradición más cercana a los hechos, ¿no? En los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, tenemos referencia a quién era Mateo. Precisamente en el evangelio de Mateo, cuando Jesús elige, dentro de la elección de Jesús a los discípulos, tenemos el llamado a Mateo, ¿no? Dice así: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. También en Marcos tenemos el mismo episodio, solamente que usa el nombre hebreo. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y en Lucas también tenemos lo mismo, seguido de una cosa bastante interesante, que es que Mateo da una fiesta para Jesús. Después de esto vio a un publicano era un hebreo dedicado a cobrar impuestos para los romanos, o sea que era una persona muy odiada por los judíos. Se los consideraba como una suerte de traidor. Después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Así que tenemos en los 3 evangelios sinópticos este pantallazo de quién es Mateo. En los escritos más antiguos, por ejemplo de Papías, que era un escritor eclesiástico, se habla de que Mateo, que está identificado con este recaudador de impuestos, escribió primero su evangelio en hebreo
y después se terminó, alguien lo tradujo al griego. El hebreo, si existió alguna vez, está perdido, no lo tenemos. Pero bueno, lo importante es que la tradición identifica al autor de nuestro evangelio, el que vamos a contemplar hoy, con este recaudador de impuestos. Y acá, si pensemos nosotros en alguien que ha elegido como profesión ser contador. ¿Cómo es un contador para ser bueno en su trabajo? Tiene que ser muy prolijo, tiene que ser alguien que guarda todos los recibos, que los clasifica en carpetas. Yo no sé si ustedes conocen contadores, yo conozco, y son personas muy metódicas, muy prolijas, porque su propia profesión se los exige. Entonces, evidentemente, esto se refleja en cómo Mateo escribió su evangelio. Es una persona muy prolija, muy sistemática, vamos a ver. Su audiencia, o sea, él escribe su evangelio primordialmente para judíos convertidos al cristianismo. Esto se sabe por un montón de detalles. Pero al final también su evangelio vamos a ver que se abre a los gentiles, a lo que se llaman los paganos. O sea, es primero los judíos y después los paganos. Que es precisamente también el propio movimiento de Jesús. Pero bueno, la audiencia de Mateo, se sabe por relatos, era primordialmente judíos convertidos al cristianismo. Al revés que Lucas. Lucas van a ver que es un evangelio dirigido más a paganos convertidos al cristianismo. Bueno, dicen los que saben que Mateo puso una frase que lo describe en su evangelio, que es esta: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Mateo, vamos a ver que todo el tiempo está recurriendo al Antiguo Testamento y mostrando cómo este se cumple, esto que hablábamos el año pasado, no sé, los que pudieron estar en las clases el año pasado, y los que no, les vuelvo a recomendar que lo miren en el canal de YouTube, van a entender mucho más lo que hablamos acá. Bueno, Mateo especialmente... Luisa, te muteaste. No sé por qué, porque yo no toqué nada, pero no sé qué pasa. Bueno, entonces, Mateo especialmente nos muestra cómo el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Nosotros elegimos como tema, y es el gran tema de Mateo, el tema del reino. En Mateo aparece constantemente, se habla del reino de Dios, se habla del reino de los cielos. Esto es una característica especial de Mateo. Él habla mucho del tema del reino de los cielos. Esta frase, el reino de los cielos, se repite mucho. La palabra reino aparece 50 veces en Mateo. O sea, es algo muy, muy recurrente. Nosotros elegimos el tema del reino para todo este curso, porque realmente Jesús viene a proclamar que el reino de Dios está cerca. En todos los evangelios aparece este tema del reino. Pero bueno, sepan que para el conocer el evangelio hay como muchas rutas. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, por eso puse esta foto, porque mientras lo preparaba me acordaba. A mí me gusta mucho, no es que nunca escalé una montaña, pero me encanta leer relatos de escaladas. Es una cosa que me fascina especialmente.
y leí mucho sobre las excursiones al Everest. Bueno, y para llegar al Everest hay como muchas rutas. Está la ruta normal, después está la ruta de la cara norte, la ruta el oeste que se llama el corredor Hornbein. Después hay otra que se llama el completo, que va por el oeste. Bueno, después está el corredor de los japoneses. Bueno, son distintas rutas, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Llegar acá, a la punta de la montaña. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros estamos haciendo quizás la ruta normal, pero sepan que pueden llegar a contemplar el Evangelio también por otros caminos. ¿Por qué hablamos del reino? ¿No? Fíjense lo que dice Mateo. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino, el Evangelion tes Basileias, Evangelion tes, Evangelio del reino, la buena noticia del reino, y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. ¿Qué es esto del Evangelio? El Evangelio era parte del vocabulario que usaban los emperadores que se creían los salvadores del mundo. Nosotros lo traducimos como buena noticia, pero en realidad es una muy buena traducción, porque no equivale exactamente a buena noticia, sino es una palabra de salvación. Eso es lo que quiere decir Evangelion. La idea es que el que recibe esta buena noticia se transforma para siempre. Es como que cambia el mundo. Vuelvo a decir, los emperadores se creían los salvadores del mundo, entonces tenían estas proclamas, estos Evangelion, y cuando ellos proclamaban esto, la idea era que iban a cambiar el mundo para mejor. Si les suena a cosas que hacen los políticos todo el tiempo, no se equivocan. Pero bueno, los evangelistas la adoptan, ¿y qué es lo que nos están diciendo? Que lo que decían los emperadores, que se creían dioses, y realmente se hacían adorar como dioses, está realmente ocurriendo aquí, con Jesús. Verdaderamente la palabra de Jesús, o esto que ellos están proclamando, este evangelio, es una palabra de salvación. No como las que prometían las autoridades de turno en cualquier época en la que nos encontremos, sino verdaderamente una palabra de salvación. La palabra evangelio es en lenguaje moderno, contemporáneo, es lo que se llama una palabra performativa. Hace lo que dice, es una palabra eficaz, una acción, un poder eficiente que entra al mundo y lo transforma. Así es como nosotros tenemos que entender la palabra evangelio. Fíjense esto, a partir de este momento Jesús comenzó a proclamar, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Cuando Jesús dice que el reino de Dios está cerca, lo que significa es que algo nuevo está ocurriendo. Dios entra en la historia. Y a cambio de este regalo, demanda al hombre conversión y fe. Lo que dice Jesús cuando dice el reino de Dios está cerca, lo que significa es que Dios es el Señor de la historia y Dios está actuando en ese momento a través de la venida de Cristo. Entonces, el reino de los cielos está cerca. Conviértanse, ven, este pedido, porque el reino de los cielos está cerca. Bueno, ¿cómo? Yo les decía que Mateo, que era contador, muy prolijito, ¿cómo está estructurado su evangelio? Cuando nosotros miramos esto que tenemos ahí en esta especie de esquema, lo que vemos es que hay como una simetría y un balance. Vamos a ver que el evangelio consta de 5 libros. Mateo, esto ya lo explicó la otra vez Patricio,
que Mateo ve a Jesús como el nuevo Moisés. Y entonces, así como Moisés ya escribe para el pueblo hebreo la Torá, que consta de 5 libros, Mateo escribe la nueva Torá de Jesús en 5 libros también, que son nosotros estos nombres se los ponemos arbitrariamente, ¿no? Pero cada uno de los libros vamos a ver ahora de qué consta. Pero si ustedes miran este esquema, ven que tienen un prólogo, entonces ven como tenemos balance y simetría. Tenemos un prólogo, que es la infancia de Jesús, después los 5 libros, y después el epílogo, que es la pasión, muerte, resurrección, y finalmente el envío, el gran envío, y la ascensión de Jesús a los cielos, ¿no? Pero entonces tenemos como prólogo y epílogo, y en el medio estos 5 discursos. Inclusive hay simetría entre los propios discursos. Por ejemplo, en el primer sermón, que es el de las bienaventuranzas, Mateo después termina hablando de un hombre que construye su casa sobre roca. El quinto sermón, el primero habla de bienaventuranzas, el quinto sermón son las maldiciones, o sea, como el contrario de las bienaventuranzas, o ayes, ay de aquel que, ay de los fariseos, ay, es muy común también. Y no solamente eso, o sea, tenemos las bienaventuranzas, ahora las maldiciones. Hablaba de un hombre que construye una casa sobre roca, y ahora va a terminar profetizando la destrucción de una casa, que es el templo, que es el fin de la antigua alianza, antiguo sacerdocio, antigua liturgia sacrificial, y que va a ser reemplazado por una nueva alianza. Entonces, ven, acá también percibimos que hay como una simetría. ¿De qué consta cada libro, cada discurso? Tenemos siempre una parte narrativa y otra parte discursiva. ¿Y cómo sabemos que empieza y termina una parte y otra? Porque, por ejemplo, en el primer discurso termina diciendo, y sucedió que cuando Jesús acabó estos discursos, ven que es como que ahí le pone un punto final. En el segundo discurso, y sucedió que cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones, y sucedió que cuando Jesús acabó estas parábolas, cada discurso, Mateo marca muy bien que termine. Nunca se olviden que cuando se escribe el Evangelio, no existían los títulos, los subtítulos que ustedes tienen en sus Biblias, no existían los capítulos, no existían los versículos, no existía nada. Es más, en los más antiguos no hay signos de puntuación. Entonces, los antiguos tenían muy estudiado cómo dividir y mostrar que acá termina una sección, que acá empieza otra. Estas cosas pasaban, estaban insertadas en el texto precisamente para marcarle estas divisiones. Y esto, entonces acá vemos está lo que yo les digo de esta prolijidad, de esta sistematización que tiene Mateo. Entonces, cada discurso consta de una parte narrativa y otra discursiva. Mateo además es el maestro de una técnica muy usada en la literatura bíblica que se llama la inclusión, la inclusio. ¿Qué es la inclusio? La inclusio proporciona como un marco que busca resaltar algo importante. Se trata de palabras o temas que se repiten al principio y al final de un texto. Y entonces, lo que queda en el centro, ¿entienden? Es como un marco, y en el centro queda lo que es importante, o lo que explica el marco elegido. Ahora les voy a dar algunos ejemplos. Mateo es el maestro de la inclusión en el Nuevo Testamento. Esto ustedes lo tienen que trabajar, lo tienen que como ir descubriendo. Pero, por ejemplo, miren esto.
el Evangelio empieza así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y termina, después en el medio está todo el Evangelio, y termina diciendo, esta es como la escena final: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para un hebreo, cuando oye Abraham, ¿cuál es la alianza con Abraham? La alianza con Abraham es que a través de la descendencia de Abraham, a través de Isaac y después de su descendencia, va a haber una bendición para todos los pueblos de la tierra. Entonces, ven, acá muestra, ¿qué quiere decir esta inclusión? Que el Evangelio, según San Mateo, o sea, el Evangelio muestra cómo, el modo en el cual se van a ver bendecidos todos los pueblos de la tierra. Muestra el cumplimiento de la promesa a Abraham. La presencia de Cristo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. Esto es en el Evangelio de la infancia. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. El Evangelio, entonces, todo lo que está en el medio nos va a ir mostrando de qué modo Cristo está y va a estar para siempre con nosotros. Y al final, ¿qué termina diciendo? Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Ven? Entonces, estas dos inclusiones son este marco por el cual se demuestra de qué modo Jesús es Dios con nosotros. Otra, la nueva ley del reino. Jesús, esto es el sermón de la montaña. Jesús subió a la montaña, se sentó, después viene el sermón de la montaña. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, y al final, ¿qué dice? Cuando Jesús bajó de la montaña, ¿ven? Entonces esto es como que va tomando, marcando estas divisiones. Otra característica, esto después se les va a llegar a ustedes cuando les mandemos el PDF, digamos, de la clase, porque yo ahora no las voy a leer todas, ¿no? Pero Mateo todo el tiempo está poniendo en el medio de lo que escribe estas frases de cumplimiento, donde siempre se habla de que se cumple algún tipo de profecía del Antiguo Testamento. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado al profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, esta es la que acabamos de leer, que traducido significa Dios con nosotros. Hay muchísimas de estas frases de cumplimiento que Mateo las va como salpicando adentro de su texto. Y lo que es muy importante es no quedarse simplemente con esto, porque cuando él pone estas frases, cada una tiene un contexto. Entonces hay que ir, para entender lo que Mateo nos quiere decir, de qué manera se cumple, hay que ir al Antiguo Testamento y ver ahí cómo esto se está cumpliendo, ¿entienden? Bueno, no las vamos. Vamos a empezar por la genealogía. Dice así: libro de la genealogía, así empieza el Evangelio de Mateo, ¿no? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿no? Entonces, acá yo les voy marcando algunas cosas muy importantes. Fíjense cómo lo presenta. Libro de la genealogía, esto nos hace acordar, nos evoca, es un eco del Génesis, contiene muchísimas genealogías, y especialmente en el capítulo 5 se habla el libro de la genealogía de Adán. Entonces acá es como que si Adán es el primer hombre, acá lo que nos está queriendo decir Mateo es que acá estamos en presencia de este
nuevo Adán, libro de la genealogía. De Jesús, no, acá dice Jesucristo, pero es Jesús el Cristo. Jesús, Cristo quiere decir Mesías, Jesús el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, David y Abraham van a dominar la genealogía, van a dominar, digamos, como tema de quién es Jesús. Jesús es el hijo de David y es el hijo de Abraham. Entonces, ¿en qué sentido? Es lo que vamos a descubrir. La genealogía está compuesta como por 3 secciones. La primera sección recoge todo lo que nosotros llamamos la historia de los patriarcas. O sea, a partir de Abraham, Isaac, Jacob, los descendientes de Jacob, etc. Después hay una genealogía engancha, digamos así, con los reyes de Judá, a través de David, los reyes de Judá. Y finalmente, personas absolutamente desconocidas. Es como que no tenemos la menor idea de quiénes son, ¿no? Entonces, es como que acá vemos que toda esta clase de personas son las que, es como que Jesús en su genealogía abarca a todo el mundo. O sea, por un lado los grandes patriarcas de Israel, por otro lado los reyes, y por otro lado personas absolutamente desconocidas. Y no solamente esto, sino que en la genealogía, Dios, nosotros lo que vemos a través de la genealogía es que Dios es misericordioso, que Él obra su salvación a pesar de nuestros pecados y defectos, incluso en la antigua alianza. Entonces Dios introduce a personas caídas, imperfectas, en el centro de su familia de la alianza. Y todavía lo hace con nosotros. Nosotros que somos parte de la nueva alianza, también somos personas de cualquier origen étnico, con nuestros errores, con nuestro equipaje, y todos son bienvenidos a acercarse a Dios. Y en este vamos a ver que hay cobradores de impuestos, esto también se refleja en las personas a las cuales Jesús se acerca e invita a la nueva alianza, que son cobradores de impuestos, prostitutas, todo tipo de pecadores, marginales, paganos, o sea, todos estos personajes son invitados, y nosotros también, con todo lo que tenemos llevamos a cuestas, a participar de la nueva alianza. Bueno, la primera cosa es cuando la genealogía dice que Jesús es hijo de David, esto de Jesús va a ser llamado hijo de David 8 veces en Mateo. ¿A qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia a la alianza con David. Que se acuerdan que era así, ¿qué es lo que le dice Dios a David? Cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Fórmula de la alianza. Yo seré un padre para él será para mí un hijo. Entonces, acá nace el mesianismo, esta confianza que van a tener los hebreos en que siempre va a haber un descendiente de David en el trono, y que, esto que dice, él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real, y que esta esperanza mesiánica se va a derrumbar cuando el reino de Judá sea invadido por Babilonia, en el 580 a.C., y desaparece para siempre esta dinastía. Entonces, cuando Mateo nos habla de que Jesús es hijo de David, está volviendo a mostrar cómo se va nuevamente, se va a cumplir esto, y ahora sí que se va a cumplir para siempre. Porque Jesús es el verdadero hijo de David. Tan davídica es la genealogía que
dice así: el total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones, desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Y esto juega con la palabra, con David, en el hebreo, esto también lo habló Patricio. El hebreo es un idioma consonántico, trilítero en general, tiene 3 consonantes y cada consonante representa un número. La D de David, la Dalet, es el número 4. Y la Vav, lo que nosotros traducimos como V, tiene 6. Entonces 4, 6, 4, 14. Entonces ven que es como David al cubo. Entonces, 14 es el número del mesianismo real, porque quiere decir la palabra David suma 14 números, 14 cifras. Si 7 por 2, tenemos perfección. 14 es 7 por 2. Acuérdense que 7 es el número de la alianza, es el número de la perfección. Y acá la tenemos, o sea, 14 es 7 por 2. Y después 14 por 3 es como la suma de la perfección, el cumplimiento de todas las promesas. Eso es lo que nos está queriendo decir esto. Bueno, y entonces tenemos esto que yo les decía, los patriarcas, los reyes y perfectos desconocidos. Bueno, hijo de Abraham, ¿a qué refiere el hijo de Abraham? ¿Quién es el hijo de Abraham? El hijo de Abraham es Isaac. ¿Qué es lo que le pasa a Isaac? ¿Se acuerdan? En el capítulo 22 de Génesis, Abraham es llamado por Dios para ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Y entonces Abraham recoge la leña para el holocausto y la carga sobre su hijo Isaac. Isaac no es un niñito, ¿no? Porque está llevando la leña que se necesita para el holocausto, que es un montón. El holocausto es un tipo de sacrificio donde se quema toda la víctima. Entonces se necesita muchísima leña. Entonces los rabinos, cuando estudian este texto, ¿qué dicen? Isaac por lo menos era un muchacho, era un joven. Y entonces, se dirige al monte Moria, a ofrecerlo en sacrificio. Y ahí, cuando está a punto de ofrecerlo, después de atar a Isaac, en esta escena que los hebreos llaman la atada de Isaac, se le aparece un ángel que le dice que se detenga porque Dios ha visto su fidelidad y entonces le dice que elija en lugar de esto a un cordero. Mientras están subiendo a la montaña, Isaac, que no es ningún tonto, le pregunta a Abraham: padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué dice Abraham? ¿Qué le contesta? Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Entonces, lo que va a mostrar Mateo es que verdaderamente Dios se va a proveer un cordero para el holocausto. Ahora ya no un cordero, o como un carnero, como es que se le aparece a Abraham, sino verdaderamente el Hijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como va a decir después San Juan refiriéndose a Cristo. Una cosa que les quiero decir, después que miren, porque no tengo mucho tiempo, es el tema de las ilustraciones. Estas son todas de Marc Chagall, un judío casi contemporáneo, que se dedicó a pintar la Biblia, y para mí es un genio. Si pueden, miren a mí me encanta la pintura religiosa, y cuando encuentro algo de Chagall, siempre lo pongo en mis presentaciones, y no solamente pintó el Antiguo Testamento, sino el Nuevo. Ahora vamos a ver algunas cosas. Bueno, entonces, esta es la genealogía, no me puedo detener mucho ahí, pero quiero marcar sí una cosa, y después vamos al corte, que hay un patrón, hay algo raro en la genealogía, que es la presencia de estas 4 mujeres. Si ustedes leen cualquier genealogía del Antiguo Testamento, van a ver que no aparece nunca ninguna mujer.
Las genealogías pasan de varón en varón. En cambio acá está interrumpida, podemos decir así, por estas 4 mujeres, ¿no? Entonces vamos a ver que si ustedes leen la genealogía, hay un patrón que se repite todo el tiempo que dice, fulano engendró a sutano a través de tal. Bueno. En cambio, acá es como que hay como una especie de cambio, hay un patrón que se va, o sea, en la de los varones dice A engendra B a través de C. En cambio, acá se habla de, por ejemplo, Judá engendra a Perez y Sara por medio de Tamar. Hay como un cambio de preposición. Esto, bueno, discúlpenme, lo tienen que ver en el hebreo auténtico. Perdón, en el griego. Y después nos dice que Salmón engendra a Boaz a través de Rahab, que Boaz engendra a Obed a través de Ruth, y que David engendra a Salomón a través de la mujer de Urías. ¿Qué es esto que es tan extraño? Bueno, se trata, ¿quiénes son estas 4 mujeres que irrumpen de un modo tan particular en la genealogía de Jesús? Lo primero que decimos es que se trata de situaciones altamente irregulares. Por ejemplo, Tamar aparece en el Génesis, es una mujer cananea, es la nuera de Judá, uno de los hijos de Jacob, uno de los Judá, saben que es el padre, digamos así, de la tribu de Judá, de la cual desciende, obviamente, David, y después, obviamente, José, y Jesús por eso es llamado hijo de David, que es de la tribu de Judá. Y él, esta Tamar había sido esposa de un hijo ya difunto, digamos así, de Judá, y le corresponde lo que se llama la ley del levirato, por el cual una mujer que quedaba viuda se tenía que casar con el próximo en la línea de la familia. Su suegro no le concede el levirato, y entonces ella hace una suerte de tramoyas para finalmente se hace pasar, digamos así, por una suerte de prostituta y tiene relaciones con su suegro y tiene un hijo, Perez y Sara, y entonces con esto se asegura la descendencia, ¿no? Entonces, esta situación irregular está dentro de la genealogía de Jesús. La otra es Rahab. ¿Quién es Rahab? Bueno, esto está en el libro de Josué, cuando los israelitas, después de los 40 años de vagar por el desierto, van a entrar a la tierra prometida, mandan como una suerte de espías a la primera ciudad que se encuentran, que es la ciudad de Jericó, y ahí van a caer a pongámoslo con lenguaje elegante, a una casa de citas, donde la madama es Rahab. Y Rahab los recibe, los esconde, porque ella cree en el Dios de Israel y los ayuda a que no sean capturados. Bueno, y finalmente ella se casa con este Salmón, y tienen un hijo que es parte de la genealogía. Y después Ruth, que es moabita, o sea, tampoco es israelita, o sea, es una extranjera, podemos decir así, y a la muerte de su esposo acompaña a su suegra Noemí, cuando vuelve a Israel, y decide servir al Dios de su suegra. Yo sé, tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo, dice ella en una oración muy, muy, muy linda. Y entonces, bueno, finalmente un pariente de su marido también muerto se va a casar con ella. Bueno, esto lo tienen que leer, está en el libro de Ruth, tiene un pequeño libro antes de los libros de Samuel, que es una maravilla ese libro, y lo pueden leer para ver toda la historia de Ruth.
Y por último, Betsabé, que es la esposa de Urías, elitita, con el cual, que es esta amante que David, el rey, toma para sí, y no solamente comete adulterio con ella, sino que manda matar al marido porque ella se queda embarazada. Bueno, toda una historia que ustedes la tienen que poder leer, yo no se las puedo contar porque si no, no terminamos más. Pero bueno, todas estas 4 mujeres van a formar parte, son como una nota disonante, como algo que nos tiene que llamar mucho la atención en la genealogía de Jesús. Y acá con esto termino, y vamos al corte. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Ven que acá también hay un cambio. Veníamos así: Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Amén padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán. Después dice que padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. ¿Ven que acá hay un corte? No es que dice José fue padre de Jesús, sino José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Bueno, vamos a hacer un corte y seguimos. 5 minutos. Retomamos. Bueno, un minuto me voy a detener en José. Así como en San Lucas, ustedes van a ver que hay una anunciación a María. En Mateo la anunciación es a José. Y vamos a ver que las pocas intervenciones de José, que desaparece después del Evangelio de la Infancia, es como que todo el tiempo se repite como un tríptico. A José se le aparece un ángel en sueños, José obedece las instrucciones y después tenemos esto que llamábamos las fórmulas de cumplimiento. Esto ocurrió para que se cumpliera lo que dijo el profeta, esto se hizo para que se cumpliera. Estas 3 instancias son la anunciación, la huida a Egipto y después el regreso a Nazaret. Esto de vuelta acá vemos esta forma de escribir que tiene Mateo de hacer las cosas muy sistemáticamente. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Así como el año pasado hablamos del tema de las tipologías. ¿Qué son las tipologías? Son personajes, lugares, cosas del Antiguo Testamento que prefiguran, que profetizan, que preanuncian, pero la palabra correcta es prefigurar, personas, eventos, cosas del Nuevo Testamento. ¿Y quién es? José, nuestro José, digamos, está prefigurado por otro José, que también era hijo de Jacob, que también es llamado justo, que también es un soñador, que también salva a su pueblo que había ido a Egipto y le provee el pan. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de José, el hijo de Jacob, al que sus hermanos venden como esclavo porque le tenían envidia. Esto está contado en el libro del Génesis. Y es llevado, es trasladado a Egipto. ¿Se acuerdan que se termina haciendo como la mano derecha del faraón? Y después, cuando el pueblo hebreo está en problemas porque hay una gran hambruna,
van a Egipto y José les provee el pan. ¿Y por qué digo esto del provee el pan? ¿Y por qué hacemos un paralelo con nuestro José? José también acá en la genealogía es hijo de Jacob, también, al igual que su antecesor, también es llamado justo, también sueña, Dios le habla en sueños, y esto también salva al pueblo, llevando a su hijo a Egipto. ¿Y cuál es el paralelo con esto de que provee el pan? Jesús nace en Belén, y la palabra Belén, Belén en hebreo es Bet-Lehem, Bet-Lehem. Bet es casa, Lehem pan, casa del pan. Y esto en realidad es algo, es como una suerte de profecía de Jesús. Jesús verdaderamente va a ser la casa del pan. Bueno, esto es algo muy, estas son estas cosas tan lindas que tiene la Escritura, que ahí muestra como que es algo realmente inspirado, ¿no? Los nombres que recibe Jesús en este Evangelio de la Infancia, bueno, por supuesto, por nombre Jesús, porque salvará al pueblo de todos sus pecados. Jesús es también llamado Cristo, tenemos todas estas instancias. Después, esto del Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús, la palabra Jesús, Yeshua, quiere decir Yahvé salva. Christos es Mashiach en hebreo, el ungido. Cuando una persona era ungida, por eso David es ungido y se convierte en el Mashiach, el ungido. Y Jesús también va a ser ungido. Emmanuel, Immanuel, Dios con nosotros. Bueno, son estos nombres que recibes, ¿no? Y finalmente una palabra solamente acerca de los magos, porque no puedo hablar de todo el Evangelio de la Infancia, porque si no, nuevamente no terminamos más. Este es un ícono del siglo VII que está en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí en Egipto. Son muy lindos los íconos, como tienen como toda la historia, fíjense, este es un ícono de la Navidad, digamos así, está toda la historia, los pastores, la Virgen, el niño, José soñando, bueno, todo está en este ícono. ¿Y quiénes son estos magos? ¿Qué representan? Representan a los gentiles. En el Evangelio de Mateo vamos a ver que hay como una suerte de tensión siempre entre judíos y gentiles. Gentiles son los paganos. Pero al final los gentiles serán incluidos. Entonces siempre hay como una constante, primero Israel y después los gentiles. Los magos, ellos vienen siguiendo la estrella, son astrónomos, pero ellos ven este fenómeno de la naturaleza que les llama la atención y como que hay una profecía, eso es lo que ellos van a decir cuando lleguen a Jerusalén, pero es como que la ciencia sola no alcanza, necesitan la palabra de Dios para interpretarla. Fíjense, cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó y con él toda Jerusalén. Entonces reunió, ¿qué hace? Lo vamos a leer rápido, ¿no? Él reúne a todos los sacerdotes y a los escribas y les pregunta en qué lugar tenía que nacer el Mesías. ¿Y qué le dicen? En Belén de Judea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios se revela a los gentiles, a estos magos, a través de la naturaleza. En este caso, la naturaleza es la estrella, ¿no? Esto es como dice San Pablo en la carta a los romanos. Dios se ha dado a conocer a los paganos por medio de sus obras. Pero es una revelación que de algún modo es incompleta, necesitan la escritura. Pero ahí se produce una paradoja. Fíjense, los que tienen la escritura, que son estos escribas, los que conocen a fondo la Sagrada Escritura,
no quieren ir a adorar al niño. Por el contrario, ¿qué es lo que quieren hacer? Matarlo, acabar con su vida. En cambio, los gentiles van y, como dice el Evangelio, al ver que la estrella se detiene en Belén, se llenan de alegría y le ofrecen oro, incienso y mirra. Bueno, y por último, bueno, acuérdense de Belén, como la casa del pan, Betlehem. Bueno, entramos en el primer libro, que es el anuncio del reino de los cielos, donde la parte narrativa es el ministerio de Juan el Bautista y Jesús, y la parte discursiva es el sermón de la montaña. Esta es una pintura de Verrocchio, que es muy linda, que representa a Juan el Bautista bautizando a Jesús. Y acá podemos preguntarnos, ¿por qué era tan popular un personaje tan extraño como Juan el Bautista, que predicaba el perdón de los pecados? Y al cual, si ustedes leen el Evangelio, que no lo podemos leer todo acá, él recibe muchas veces a los que van a bautizarse, inclusive, sobre todo a los fariseos, y los llama raza de víboras, les dice que se tienen que arrepentir, o sea, no es el programa favorito para un sábado a la tarde ir a bautizarse al río Jordán con un personaje que no solamente te bautiza, sino que te dice de todo, o sea que, pero ¿por qué era tan popular? Bueno, ¿y por qué en el desierto de Judea? Bueno, todo esto responde a una serie de profecías que hablaban de que iba a haber como un nuevo éxodo que salvaría, o sea, no, el pueblo de Israel no solamente esperaba a un nuevo Mesías, sino que esperaba un nuevo éxodo. Y para que se produjera ese éxodo, así como en el antiguo éxodo, el pueblo había estado en el desierto y había tenido que pasar también por una fase de arrepentimiento que no se termina de cumplir nunca. Bueno, esto es parte de esta corriente, no solamente mesiánica, sino de los que esperan este nuevo éxodo. Su dieta y su vestimenta apuntan, lo asemejan a lo que usaba el profeta Elías, y evidentemente es un personaje muy popular y que atrae a mucha gente. Y esto de ir a purificarse era algo que era, los baños rituales era algo que era muy común. Antes de ir al templo de Jerusalén, los peregrinos tenían que purificarse, y las casas de los ricos, esto se ha visto en las excavaciones que se hacen cada tanto en los alrededores de Jerusalén, las casas de la gente acomodada tenían estos baños ya adentro de la casa, estos baños que se llaman los mitvot, donde la gente se bañaba para poder ir al templo, para poder purificarse. Bueno, entonces podemos preguntarnos por qué Jesús se hace bautizar, porque, digamos, nosotros sabemos que Jesús no tenía pecado. Entonces, ir a bautizarse representaba como un reconocimiento de la culpa y una petición de perdón para poder empezar de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que significa el gesto de Jesús? Es una expresión de esta solidaridad de Jesús con los hombres, que se reconocen culpables, pero que quieren como comenzar de nuevo. Lo que va a terminar de iluminar el bautismo es la cruz, porque el bautismo, ¿qué es? Es que Cristo asume los pecados de todos, se pone en la fila de los pecadores y se hace bautizar. Pero esto solamente, este gesto se va a terminar de comprender en la cruz, donde verdaderamente Jesús va, ya no simbólicamente, a tomar el puesto de los pecados sobre sí, y los va a cargar sobre sí,
sino que se convierte en esta ofrenda sacrificial, en esto que llamamos el sacrificio de la cruz. Entonces, el bautismo de Jesús, por el cual Jesús de alguna forma es ungido por Juan el Bautista. Fíjense, Juan el Bautista era, si nosotros vemos en la genealogía de Juan el Bautista que nos presenta Lucas, era hijo de Zacarías, un sacerdote, es decir, era levita. Al sacerdocio le corresponde ungir al rey. Entonces, Jesús es ungido por un hijo de Leví, digamos, y él es hijo de David. ¿Ven cómo esta tipología, esta prefiguración, ¿no? David también va a ser ungido por el profeta Samuel. Aquí Jesús es ungido por Juan el Bautista, y apenas fue bautizado, Jesús salió del agua, en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta toda mi predilección. Esta frase que nuevamente, fíjense, si tenemos solo el bautismo, es como que necesitamos además la voz del cielo para terminar de entenderlo. ¿Y qué es lo que se está escuchando aquí? Podríamos decir casi que es una suerte de popurrí, si me perdonan, es una mezcla de profecías. Este es mi Hijo muy amado en quien tengo puesta mi predilección. ¿Quién es el Hijo amado por excelencia en el Antiguo Testamento? Es Isaac. ¿Se acuerdan que Abraham, que no podía tener hijos, cuando finalmente tiene por hijo Isaac y y Dios le pide que vaya a sacrificarlo al monte Moria, ¿qué le dice? Toma tu hijo al que amas, y después al final le va a decir, porque no me negaste a tu hijo único, a tu hijo amado. Bueno, entonces aquí Jesús verdaderamente, ¿quién es acá? Acá ven cómo se cumple la genealogía de hijo de Abraham. Jesús es el nuevo Isaac, este es mi Hijo muy amado. También está acá atrás el Salmo 2, que es el Salmo de la entronización de los reyes. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Esto es la frase, esto que les decía de Isaac. Toma a tu hijo único, al que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto. Bueno, y después otra profecía que está acá es esta de Isaías 42, que es acerca del siervo sufriente. Este es mi servidor a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Bueno, todo esto está comprimido, por decir así, en estas palabras que se oyen del cielo. La siguiente escena son las tentaciones. Esta es una obra del Duccio, un pintor italiano del Renacimiento italiano. Bueno, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre, y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, esta es la primera de las tentaciones, ¿no? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. ¿Quién fue tentado, llevado al desierto y atraviesa una serie de tentaciones? El pueblo de Israel. Pero así como el pueblo de Israel no resiste las tentaciones y se empieza a quejar, ¿no? Todo esto que está relatado en el libro del Éxodo, en el libro de los Números, en el paso de Israel por el desierto, Jesús como que ahora lleva sobre sí como toda esta historia del pueblo de Israel, también ayuna 40 días y 40 noches, siente hambre y es tentado. Y entonces todas las tentaciones empiezan con esta frasecita, si eres hijo de Dios. A Jesús se lo pone a prueba todo el tiempo. Y
fíjense que nosotros también lo ponemos a prueba. ¿Cuántas veces decimos, si Dios existe, que pase tal cosa? Es como que esto es una constante de la historia. Dios en el banquillo de los acusados. Hay un libro de C.S. Lewis, este autor genial de inglés del siglo pasado, que se llama God in the Dock, Dios en el banquillo de los acusados. Bueno, a Jesús se lo pone a prueba todo el tiempo, y en el Evangelio también, y la última prueba de todas es en la cruz. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Esto en el capítulo 27 de Mateo, donde tenemos no solamente como esta tentación, sino burla. Entonces, es como que para ser creíble, Cristo tiene que dar una prueba de lo que dice ser. Y esta petición de prueba lo va a acompañar a Jesús durante toda su vida. Y como digo, nosotros se la dirigimos también nosotros, a Cristo, a la iglesia, a Dios. Si existes, Dios, tienes que mostrarte, tienes que despejar esto, tienes que resolverme este problema. Bueno, la primera tentación es que la piedra se convierta en pan. Entonces, esto, fíjense que cuando Israel vagaba por el desierto, Dios lo alimenta con el maná. También tenía hambre y Dios le da el maná. Pero fíjense que acá, y que Jesús, ¿qué hace? Le contesta con una frase del Deuteronomio, ¿no? El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, Jesús es el hombre más coherente, así como nosotros somos la incoherencia total, decimos una cosa y hacemos otra. Jesús es el hombre más coherente de la humanidad. Fíjense esto, ¿no? El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús va a dar de comer a su pueblo, ¿cuándo? En la famosa multiplicación de los panes. Pero si ustedes, nosotros lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en la multiplicación de los panes? La gente va a escuchar a Jesús, va a escuchar sus enseñanzas, va a escuchar su palabra. Y recién después que recibe la palabra, Jesús, cuando los apóstoles, los discípulos le dicen, decirles que se vayan, van a tener hambre y no tenemos nada de darle que comer, Jesús realiza el milagro de la multiplicación de los panes. Entonces cumple a rajatabla esto que está diciendo. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, fíjense, lo que hace Jesús acá, y que se termina de manifestar en el milagro de la multiplicación de los panes, es mostrar que las necesidades materiales, por muy acuciantes que sean, siempre se tienen que resolver en un contexto adecuado. Y que hay cosas que tienen distintas prioridades. Eso es lo que va a hacer Jesús. Y no solamente eso, o sea, no solamente Jesús va primero a enseñar y después dar el pan, cosa que nosotros muchas veces hacemos exactamente al revés, como iglesia, sino que Él, en último término, se hace pan. No solamente les va a dar pan, sino que Él se hace pan. La palabra de Dios se hace pan. Esto es un gran misterio que nunca lo vamos a terminar de entender. Así que yo los invito a que después lo contemplen en el silencio de sus casas. Segunda tentación. El demonio lo lleva a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo diciéndole, si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. El salmo que acabamos de rezar, en el Salmo 91. Jesús le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Esta segunda tentación es bastante extraña. ¿Por qué? Porque es como un duelo de dos personajes que se pelean con citas de la Sagrada Escritura. Y el diablo cita la Sagrada Escritura. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Bueno,
fíjense, y el diablo sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no? Porque este salmo se rezaba pidiendo la protección especial del templo. ¿Se acuerdan que era tú que habitas a la sombra del Altísimo? Así empieza. ¿Quién habita a la sombra del Altísimo? A la sombra del Altísimo es tú que habitas en el templo, tú que estás en el templo. Entonces el diablo muestra que él sabe la palabra de Dios, que la conoce, sabe citar el salmo, no es que está sacado de contexto, ¿no? Y entonces acá vemos que el diablo es como que hace su propia exégesis. En el fondo es una especie de debate sobre quién es Dios. Y fíjense qué es lo que le propone el diablo. Le propone algo excitante, casi como, como decirle, como un bungee jumping, ¿vieron? Eso que se tiran de los puentes, ¡boom! Tirate, tirate y salí volando. Algo, wow. Y fíjense que cuando Jesús está en la cruz, también se le propone algo similar. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, date un salto. Y así como Jesús no salta desde el pináculo del templo, desde el punto más alto del templo, tampoco se va a bajar de la cruz. No salta al abismo de la cruz, pero sin embargo es como que ahí entra en la noche oscura del total abandono y pone su confianza en su Padre, ¿no? Entonces la respuesta de Cristo al demonio es que no hay que convertir a Dios en nuestro servidor, en nuestro ayudante, sino poner nuestra confianza en Él. Eso es lo que nos está enseñando en esta tentación. Bueno, el demonio lo llevó a una montaña muy alta, desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo, ¿no? Fíjense, acá pasa lo mismo que comentábamos con el pan. Fíjense, ¿cuál es la tentación? Que seas el dueño de todos los reinos del mundo, de todo el poder. Jesús no cede, pero al final del Evangelio, ¿qué es lo que va a decir? En la última escena, previo a la ascensión, va a decir, me ha dado el pleno poder en el cielo y en la tierra. O sea, el diablo le propone y le ofrece todo el poder terrenal, pero solo el que tiene poder en el cielo y en la tierra tiene el auténtico poder, el poder de la salvación. El diablo le propone el poder terrenal, lo quiere seducir con todos los reinos de la tierra. Pero Jesús, que lo rechaza, al final va a decir, se me ha dado todo el poder del cielo y de la tierra. Bueno, acá podemos meditar sobre la calidad de todos los poderes terrenales. Bueno, ¿cómo es esto del sermón de la montaña? Ahora se termina la parte narrativa y entramos en el tema de el sermón de la montaña. Lo podemos dividir así. Por un lado, las bendiciones del reino, por otro lado, nuevas leyes para el reino, cómo tiene que ser la piedad en el reino, los principios del reino y las advertencias del reino. Jesús empieza su predicación en Galilea, la Galilea de los gentiles, era un lugar paganizado, en la región de Judea. Galilea no pertenecía al reino de Judá, pertenecía al reino de Israel, al reino del norte, que desaparece luego de la conquista de los asirios, y queda para siempre paganizado, y los profetas decían que ahí iba a aparecer una gran luz, esta profecía de Isaías, del capítulo 8 de Isaías, que leemos en Navidad. Entonces, acuérdense esto, que Mateo recurre constantemente al Antiguo Testamento.
Entonces, Jesús se dirige a un monte que no tiene nombre y se sienta en la cátedra, se sienta en el monte, así como, y entonces Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés también sube al monte Sinaí y recibe la ley? Entonces, y ahora Jesús se sube a este monte, del cual no tenemos nombre. Nosotros lo llamamos el monte de las bienaventuranzas, pero no tiene ese nombre en el Evangelio. Se sienta ahí y se dirige a sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? No en sentido estricto, sino todo el que lo escucha y recibe la palabra de Dios puede ser su discípulo. Así que todos los que vamos y nos sentamos ahí podemos ser estos discípulos. Entonces, esta montaña que no recibe nombre es como un nuevo Sinaí. Y ahí Jesús nos va a dar no solamente la nueva Torá, la nueva ley, sino que nos va a enseñar a rezar al Padre. Bueno, al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Y él tomó la palabra y comenzó diciendo. Perdón. A ver. No sé por qué no tengo ahí las bienaventuranzas. Bueno, de todas maneras, lo voy a dejar acá porque falta un minuto y quiero leerlas con ustedes tranquilamente a partir de la próxima vez. Así que vamos a dejar acá. Como verán, falta muchísimo para terminar el Evangelio, así que, bueno, la próxima vez voy a tener que apurarme un poco porque me entusiasmo y me voy por la tangente. Así que si quiero poder terminarlo, bueno, voy a tener que comentar menos y ver un poquito más los textos. Con esto los dejo y los esperamos el jueves que viene a la misma, como decía cuando yo era chica, a la misma batihora por el mismo Vaticanal. Veíamos Batman en esa época. Bueno, hasta la próxima, que Dios los bendiga y que no los alcance la peste.